¿Qué tal amigos? Este es Habla Juan, este canal de YouTube, en donde queremos dar contexto a lo que nos está pasando en el mundo contemporáneo, en Colombia, y que nos sirva de reflexión para sacar nuestras propias conclusiones. Muchas gracias a Cuarto Digital, que siempre está detrás de cámaras, haciendo que ustedes puedan tener una buena imagen y un buen sonido de estos podcasts que estamos realizando. Muchas gracias también a quienes me han escrito, a quienes discrepan de todo lo que digo, porque a veces es bueno escuchar voces distintas que no siempre estarán de acuerdo conmigo, y lo cual lo valoro mucho, porque al fin y al cabo yo no pretendo tener la última palabra sobre nada, y lo que hago es ser testigo como de la realidad, como lo somos todos en general. Vamos a hablar de la violencia de género porque parece que se hubiera normalizado, es decir, parece que la sociedad siguiera aceptando la violencia de género como una situación que se presenta entre las parejas. Incluso se habla de crimen pasional todavía cuando esa fórmula no está tipificada en el ordenamiento jurídico colombiano. Se habla hoy día más bien de la ley Rosa Elvira Celi, que es la que ha hecho que se tipifique y que se normalice el tema del feminicidio, que es la cumbre de la violencia de género. Empecemos diciendo que la Biblia, en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando Adán y Eva son sorprendidos por el pecado, el Señor le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? Y él simplemente dice: la mujer que me diste como compañera me dio del fruto y lo comí. Luego la mujer tendrá que decir que la serpiente la engañó, pero noten cómo el patriarcado empieza desde una afirmación, y es la de que la mujer es culpable de lo malo que le pueda suceder al hombre. Por eso el patriarcado es tan antiguo como la existencia humana. No es una experiencia de las generaciones actuales, sino que siempre ha existido desde que existen los seres humanos. Y vamos a hablar un poquitico de eso, pero también nos vamos a centrar en cómo la mujer ha tenido muy pocos papeles en la sociedad a lo largo de la historia. Si no es la cuna y la cocina, los papeles de la líder, de la mujer que es capaz de hacer un movimiento ideológico en la sociedad, son papeles muy pequeños y casi que irrelevantes. Pero hablemos un poquito también como que cuando se le quiso separar del fogón y de la cuna, entonces a la mujer se le permitió ser la prostituta, ser la pitonisa, ser la bruja, ser la adivina, la que participa en el chamanismo. Y entre los japoneses, la mujer es la geisha, es decir, la única que puede estar, como en esos otros oficios que les he mencionado, al nivel del varón. Es decir, que estaban al nivel del varón estos oficios que les mencioné: la prostituta, la bruja, la pitonisa, la que tiene un cierto tipo de chamanismo. Cuando hablo de prostitución, ya esa es harina de otros costales, porque es muy complejo también el de la prostitución. Pero quedémonos en que al nivel del hombre siempre se puso la mujer como aquella que era distinta o que se salía de los roles tradicionales, como los que he mencionado, ¿no? Como la pitonisa, o como la bruja, o como la divina, etc. Ese tipo de mujeres sí estaban en un cierto nivel distinto o neutro, y no estaban relegadas a la cocina o a la cuna, a cuidar de los bebés. En el siglo II, en el año 370, nace la gran científica de la Edad Antigua, que se llamó Hipatia, en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Ella fue asesinada posteriormente en el año 415 por una horda de cristianos fanáticos que la introdujeron en una iglesia y la asesinaron y la incineraron. ¿Por qué es importante la muerte de Hipatia? Porque se ha convertido en un símbolo para una sociedad que considera que la muerte de las mujeres a manos de los hombres se considera un fenómeno social circunscrito al cuarto, al hotel, a la casa, a la cocina, al hogar. Y ese tipo de cosas corresponden a la intimidad de la pareja. Eso es completamente absurdo y completamente inhumano. Cuando Hipatia fue sacrificada por ser astrónoma,
científica. Es la primera mujer que manipula un astrolabio, que era el sistema de medida de las distancias en el mar en la Edad Antigua y que perduró durante más de 1000 años como instrumento de lectura de las distancias en el mar. Se mató esta mujer porque era sabia, porque era inteligente, porque era distinta del resto de las mujeres de su época, que solo podían ofrecer cocina y cuna, es decir, podían hacer la comida y cuidar de los hijos. Por eso la muerte de Hipatia en el año 415 por una horda de cristianos fanáticos que la introducen en una iglesia y finalmente la incineran, es la primera matemática, la primera sabia de la historia que además experimentó tristemente la violencia de género en la forma más terrible como es el feminicidio. Han pasado los siglos y la sociedad patriarcal ha cambiado realmente muy poco. Han pasado milenios y siempre seguimos, observando el mismo panorama patriarcal. Es decir, es una sociedad en donde la mujer no tiene un rol importante, sino que se le ha conminado a la castidad, a la pureza, a la perfección de vida, a la maternidad, a roles que solo pueden cumplir las mujeres, entre comillas. Y si las mujeres llegan a transgredir esos roles, entonces se convierten en malas mujeres. Estamos hablando de que el patriarcado elaboró para ella los oficios domésticos para satisfacer a los varones, para que los varones llegaran después de una travesía, después de una guerra, después de situaciones vividas en el mar o en la tierra, que llegaran a la casa un poco como Odiseo llega a la casa donde dejó a Penélope, ama de casa hacendosa que la espera con manjares exquisitos y lo atiende muy bien. Esa imagen del patriarcado, en donde el patriarca es la imagen masculina y la imagen masculina se reproduce a lo largo de la vida de todas las mujeres. Yo pienso, por ejemplo, en Santa Rita de Casia. Estamos hablando de una monjita de mediados de la Edad Media o de la Alta Edad Media, y una monjita que sufrió mucho en su hogar. Fue maltratada por su padre. Luego se casó y sufrió la pena de una mala vida con un marido. Y luego tuvo muchos sufrimientos con sus hijos. Miren ustedes cómo, si fuéramos a escribir la vida de Santa Rita de Casia, nos encontraríamos con que fue una vida muy desgraciada por culpa del varón. Sin embargo, esta monjita también tuvo los arrestos de fundar el primer orfanato. Noten entonces cómo se perpetuó a lo largo de la historia, gracias a las religiones y gracias también a la literatura, a la cultura machista y gracias a las religiones del libro. Estamos hablando del cristianismo, del judaísmo y del islam. Esas religiones perpetuaron la domesticación de la mujer, es decir, la mujer sometida al varón, dispuesta a satisfacer las necesidades del varón y a estar siempre ocupada, como digo desde el principio del programa, de la cuna y de la cocina. Pero lleguemos al tema del feminicidio, porque me parece que vale la pena que pongamos el acento allí. Y lo primero que tenemos que decir es que las estadísticas han crecido muchísimo en el mundo. Estamos hablando de que el feminicidio ocurre específicamente cuando se mata a la mujer por ser mujer. Cuando se le constriñe por ser mujer, ya está la violencia de género. Es decir, cuando el lenguaje hace que la mujer se sienta disminuida o sometida, eso es lo que llamamos violencia de género. Pero la violencia de género tiene una cima, que es el feminicidio. Y aquí nos vamos a encontrar con que el lenguaje del varón es bastante, impositivo. Y no solamente impositivo, sino que también determina la relación que se establece entre varón y mujer. Por eso nos encontramos con una sociedad que tiene que revisar mucho esta relación varón-mujer, porque el lenguaje genera el feminicidio posteriormente. Es decir, el lenguaje en donde la mujer se ve humillada o sometida es un pequeño camino, es un corto camino hacia el feminicidio. Y voy a poner unos ejemplos que se suelen presentar en la sociedad con mucha frecuencia. La mató porque estaba mal vestida, por provocadora.
La mató por mala mujer. ¿Y qué es ser mala mujer con relación al hombre en general? La mató por ser mala madre. La mató porque andaba en la calle a esa hora. La mató por salamera. Debemos mencionar también que el lenguaje como forma de violencia tiene otro elemento, y es que muchas veces muchas abuelas y muchas madres tienen el mismo lenguaje machista que sus compañeros sentimentales, que sus esposos, que los abuelos en general. Y eso lo van aplicando también a los hijos y a los nietos, a las hijas y a las nietas. Es decir, van aprendiendo de cada lado cómo tratar a la mujer y cómo someter a la mujer, cómo exigirle a la mujer que sea casi perfecta. El varón puede ser como quiera. Dice que los hombres son de la calle, decían las abuelas. La mujer no es de la calle, la mujer es de la casa. Ese lenguaje exclusivo de la mujer, en donde se le conmina a estar allí sometida, es una forma de violencia horrible. Basta leer la novela que se llama Como agua para chocolate, que no recuerdo ahora cómo se llama el autor, en donde la madre, cuando se enteró de que su hija estaba enamorada, le dijo: tú no te vas a casar, tú me vas a cuidar en la vejez y me vas a cerrar los ojos antes de morir. Ese tipo de lenguaje es el que ha construido desde todos los ángulos un lenguaje excluyente para la mujer y un lenguaje impositivo que la ha obligado en nuestras sociedades, particularmente en nuestras sociedades machistas y patriarcales, a unos papeles irrelevantes, en donde son los hombres siempre los protagonistas de la historia. El lenguaje despectivo tenía que ser mujer. Eso solo se le ocurre a una mujer. Una mujer no es capaz de eso. Cuidado que las mujeres manejan muy mal. Ese tipo de cosas donde se hace el ridículo y el reproche son ese lenguaje que conduce posteriormente al feminicidio, que es la aceptación de la inferioridad de la mujer en todos los sentidos. Y ahí no olvidemos que muchas mujeres aceptan el machismo y aceptan la imposición del machismo con una gran naturalidad, pero eso viene de la formación de casa. Miremos cómo en Colombia, antes de mirar un poco lo que pasa en el mundo, en Colombia las estadísticas del feminicidio, y hablemos ya del feminicidio como tal, que es el asesinar a la mujer por su condición de mujer o su identificación como mujer. Aquí tenemos que también ser claros, porque no podemos excluir a los transgénero que hacen un papel de la mujer en la sociedad y que están empeñados en mantenerse en la feminidad. Ellos también son víctimas de este mismo machismo destructivo que hace de ellos leña para nuevas hogueras en una sociedad que empieza a ser diversa y que tiene muchas expresiones también. Pero yo quisiera leer un poquitico en este texto que tengo aquí escrito, que en el año del 2015 se tipificó por fin una ley en Colombia para determinar qué es el feminicidio y para que cayeran consecuencias importantes sobre los autores de un feminicidio, por los criminales. Estamos hablando de que las penas que estableció esta ley del año 2015, que se llama así, se llama Rosa Elvira Celi, porque ella inspiró esta ley, es decir, su asesinato inspiró esta ley. Hay que notar que no había una tipificación en la legislación colombiana sobre el feminicidio, pero esto va a servir enormemente. Y yo estoy tomando como fuente de inspiración un poco a una fundación que se llama Repúblicas Populares y también al periódico en Colombia que es El Espectador, que me parece que son fuentes más o menos fiables. Pero miren, en Colombia en promedio 3 mujeres son asesinadas al día por alguna razón de su género. 3 mujeres. Estamos hablando que en los Estados Unidos el feminicidio también es muy alto, pero ha crecido en Europa. Particularmente en Alemania, casi cada 2 días se asesina a una mujer por culpa de su pareja. Estoy hablando de Alemania, no estoy hablando de la veredita que queda cerca de aquí. No, eso no es así. En Colombia hasta el mes de octubre
van contabilizados 745 feminicidios. Hasta el mes de octubre, no estoy hablando del mes de noviembre, que es en el que estamos, la fuente es una organización que se llama Repúblicas Populares, que es el Observatorio Colombiano del Feminicidio. He tomado de ellos la fuente. Miren, esto superó en 7 años las cifras anteriores de los crímenes contra la mujer en Colombia. Estamos hablando de 745 feminicidios. Destacan Antioquia, Bogotá y Atlántico como las regiones en las que la estadística es bastante grande. La dinámica del poder en las relaciones afectivas sigue siendo definitiva para el feminicidio. Es decir, hombres y mujeres que se enamoran, que están juntos, incluso muchas veces de manera informal, pero ella depende de la economía que él logre elaborar con su trabajo. Entonces nos vamos a encontrar con que hay una dinámica de poder en las relaciones afectivas. Y no solamente desde el punto de vista económico, sino también de sometimiento, en donde el hombre avasalla a la mujer con su lenguaje y la conmina a mantenerse bajo su influjo gracias a unos elementos que tiene de su parte, como digamos el elemento económico, pero también su dominio físico o su propio sexo. Es decir, un hombre que le ofrece sexo a su mujer como reparación para sus errores, también le quita el sexo a la mujer cuando la castiga. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí, hay muchas mujeres que dependen del sexo del varón para funcionar y respetan a ese varón gracias a las relaciones sexuales. Esa es harina de otro costal que no voy a tocar en este momento, porque nos vamos a dedicar también a que el 40% de los feminicidios ocurrieron en el hogar. No ocurrieron necesariamente en la calle o en un ambiente público, porque algunos crímenes sí han sucedido en espacios públicos, pero en general es el hogar el espacio donde más fácilmente han ocurrido los feminicidios en Colombia. El primero de los agresores siempre es un hombre, y hombres que consideran que esa mujer es de su propiedad. Estamos hablando de Colombia específicamente, y por tanto pueden decidir sobre sus vidas. Por eso las instituciones del Estado, en casos de emergencia, tienen medidas que deben corresponder a esta violencia. Y sin embargo, precisamente el artículo 10.4, en el parágrafo A del Código Penal colombiano, establece, con esta ley que se llama así, Rosa Elvira Celi, establece que quien cause la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género incurrirá en prisión de 20 a 42 años. Pero yo quisiera analizar un poco la ley. Yo la tengo aquí. Este es un servicio que presta el Estado con su legislación. Estamos hablando de la ley 1761 del año 2015, que se llama Rosa Elvira Celi, y que dice, digamos en el proemio, en el acápite, dice: por la cual se crea el tipo penal del feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Rosa Elvira Celi, así se llama la ley. El objetivo de la ley tiene como objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, es decir, que se sabe que es específicamente porque se mata a una mujer, y se mata por los motivos que ya hemos mencionado, por el solo hecho de ser mujer, con el fin de erradicar las diferentes formas de violencia y adoptar estrategias de sensibilización en la sociedad colombiana. Esta ley, que es el artículo 10.4a o 104a, tiene el siguiente tenor, es decir, dice qué es el feminicidio. Quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias que ya leeré, incurrirá en prisión de 250 meses o 500 meses. Estamos hablando de 20 a 50, de 20, como les dije, discúlpenme que se me acaba de olvidar, 42 años. Miren bien lo que castiga esta ley. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o
de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser el perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial. ¿Cómo les parece que muchas veces la manipulación sexual de la que estábamos hablando hace un instante se convierte en algo definitivo para la mujer? Muchas mujeres permanecen con un hombre porque es el prototipo de varón. Y cuando hablamos de prototipo de varón es porque sabe tener relaciones sexuales con ella, la satisface, tiene un buen miembro, ella está satisfecha y feliz con eso. Ese tipo de razones ocurren precisamente por el machismo en el que vivimos, en donde se presenta el macho como el modelo de la sociedad, como lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre las decisiones vitales y su sexualidad. Lo que hace un momento decía, el chantaje, si te portas mal no tienes relaciones sexuales. Pero está pasando que en Europa, en Francia especialmente, una señora de apellido Pericot ha acusado a su marido que durante muchos años la violó con compañeros y amigos de él cuando la drogaba y la sometía a los vejámenes de los peores. Estamos hablando de una mujer que a los 70 años tuvo que testimoniar contra su marido y sacar a la luz la vergüenza de un desprecio por su condición de mujer y por la explotación sexual que hacía su marido de ella. Una mujer de 70 años que tuvo que ser valiente y pasar por esta situación de violencia tan asquerosa, tiene que decir en público el infierno que vivió durante décadas. La ley colombiana también tipifica el feminicidio como cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresando la jerarquización personal, económica, sexual, militar, y cometer el delito para generar terror o humillación en quien se considere enemigo, etc. No quiero leer todo el tema porque basta que ustedes se dirijan a la ley 1761 del 2015 y ahí encontrarán algunos elementos. ¿Quién era Rosa Elvira Celi? Esta mujer que era vendedora, ambulante, fue asesinada por su compañero de estudios. Ella estaba terminando su bachillerato, es decir, estaba tomando clases nocturnas. Y un compañero de ella fue asesinada a los 35 años. Un compañero de ella la asesinó, la violó, la estranguló y la tiró en uno de los riachuelos que hay en un parque en la ciudad de Bogotá. Aquello es que no quiero leerlo todo porque realmente el lenguaje es un lenguaje desobligante, es un lenguaje terrorífico. Aquello nos tiene que invitar como sociedad a pensar que no podemos seguir viviendo en el pasado, que no podemos seguir viviendo en una cultura patriarcal que ignora el valor de la mujer, que ignora el papel de la mujer en una sociedad como la nuestra, que no puede darse, yo no lo llamo lujo, la libertad de poner a la mujer en un segundo plano. Y estoy hablando de que esto recorre la geografía del mundo de una manera natural. No estoy hablando solamente de Antioquia, ni estoy hablando solamente de lo que he dicho de Atlántico o de Bogotá. Estoy hablando de que este fantasma, como dirían en el manifiesto del Partido Comunista, este fantasma del feminicidio y de la violencia de género recorre diametralmente la sociedad de todo el planeta. Si miramos, por ejemplo, lo que han hecho los talibanes en Afganistán, de cubrir a las mujeres con la burka, que solo le permite unos hoyuelos cuadrados sobre sus ojos para poder caminar en la calle y para poder estar en casa, ha hecho que las mujeres sean invisibles, que no puedan estudiar. El régimen talibán ha hecho de la mujer un fantasma en su propia sociedad. Y toda toda la democracia internacional, todas las grandes instituciones en silencio miran lo de los talibanes
sin decir absolutamente nada importante sobre cómo se destruye paulatinamente, diariamente a la mujer. No pueden estudiar, no pueden salir solas a ninguna parte, y la burka, que cubre completamente la cabeza y el rostro para que nadie pueda ver la piel, la belleza del cabello, los ojos, la hermosura de la mujer, pero también su vivacidad, su capacidad de ese rol que tiene que tener la mujer en todas las sociedades. Están haciéndolo los talibanes en Afganistán, pero lo mismo ocurrirá en Arabia Saudita, donde las mujeres no asisten a las fiestas de los hombres ni pueden bailar con los hombres en público. También lo mismo pasará en Turquía, pero también sucede en Colombia, sucede en algunos grupos humanos. No hay que desconocer que entre los indígenas las mujeres son muy sometidas, muy instrumentalizadas. Y bueno, y en general en una sociedad como la nuestra, en donde los valores de lo masculino son siempre lo que hay que mostrar tanto a niños como niñas, entonces estamos hablando también de una educación que corre el peligro de no tener el rol que debería tener, de hacer que seamos sociedades igualitarias en donde se respete el rol de cada cual y donde cada uno se valore en la medida justa, en la proporción justa. Cuando Dios preguntó al hombre, ¿qué has hecho?, no le preguntó por la mujer, le preguntó a él por su pecado personal. Hacer una interpretación de que la mujer era culpable, eso solo lo hizo posteriormente ese mismo texto en el Talmud. En el Talmud la mujer aparece señalada, como la culpable de la desgracia de la humanidad. Esos textos religiosos no se compadecen con la actitud de Jesús, que siempre tuvo amigas, que siempre se acercó a las mujeres respetuosamente, amablemente, como un gran amigo. Un Jesús que es capaz de hablar con la mujer que va a ser apedreada y decirle: levántate, en adelante no peques más, sigue tu camino. Ese Jesús que habla con unas amigas extraordinarias en Betania, Jesús que habla con la mujer samaritana, una mujer libre para su época, una mujer que estaba dedicada a la prostitución en aquel entonces, pero era una mujer libre. Pero noten cómo siempre que queremos llegar al equilibrio de este tema, nos encontramos con que no es tan sencillo hablar desde una posición neutra. Todos tenemos que ver con este machismo, todos tenemos que ver con este patriarcado. Y lo importante es que caigamos en la cuenta de que el feminicidio no es una cosa que se pueda olvidar o pasar a un segundo plano. Y que, digámoslo también de otra forma un poco más fuerte, que la violencia de género no la podemos permitir de ninguna manera. Atacar a la mujer por ser mujer y respetarla por ser mujer. Yo pienso, por ejemplo, que en otras épocas se podía piropear o piropear a una mujer sin ningún problema, o sea, decirle cualquier cosa estúpida, simplemente porque éramos varones y podíamos decir lo que nos diera la gana a la muchacha que pasara. Eso tiene que pasar, eso ya no puede presentarse en nuestra sociedad. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar en la escuela, en la iglesia, en todos los espacios donde somos educadores. Tenemos que volver a encontrar el equilibrio de algo tan fantástico como es la relación del hombre con la mujer. Esta manera hermosa de existir del hombre y de la mujer tiene que armonizarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento del valor extraordinario de lo femenino y de lo masculino para construir una sociedad. Muchas gracias a ustedes, saquen sus propias conclusiones y gracias por estar ahí.